Leonel avisó que venía un poquito más tarde, pero al final que venía, porque me mandó un mensaje, me dijo al final se le suspendió la actividad que tenía y llega. Bueno, cuenten cómo les ha ido con la lectura, si pudieron leer estas primeras páginas, primeras lecturas, impresiones. Sí, sí, yo leí algunas cosas más, las he captado creo que más que otras. De entrada, iba pensando cómo descoloca, ¿no? Eh, Me quedé pensando en que eso de el, ello, y ya lo nombra solo como ello. Mm, Entonces, ¿no? Ahí de entrada ya para mí hay una apertura distinta, ¿no? Eh, Como que lo abre, ¿no? Lo saca de estar encerrado, de esta idea que podíamos tener del inconsciente freudiano, mm. eh, lo descoloca de entrada, ¿no? Eso fue lo que en principio me llamó la atención y eh, como que lo pone en movimiento. Ahí está. Ujú, Sí, en sí lo que hacen ahí es como desustancializarlo. Es decir, ya no lo ven como ello. Por eso dicen, qué ujú, error haber dicho el ello. Y cuando hablan de ello permanentemente, están hablando de una realidad procesual, como vos decís, en ujú, movimiento. Entonces se le quita ahí la sustancialización, ¿sí? Ello es como proceso, ¿ah? Está ujú, visualizado como algo que es proceso, que es movimiento, ¿sí? ujú, Este, es más, si vemos, ¿no? Si leemos lo que dicen con esto de ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien ujú, discontinuo, respira, se calienta, come, caga, etcétera, ujú, en sí está como dando cuenta también de que son, esta procesualidad no está circunscripta a una instancia intrapsíquica, ujú, sino que es un marco de acciones, movimientos y procesos que está en un marco abierto, si querés, no en una instancia intrapsíquica personológica. ¿Sí? Pero ujú, entiendo eso que decís, pero te invita a que lo pienses. Claro. O sea, que me sirve a mí como eh, para pensarlo, para salirme, pero no sé si me explico. Para yo entender de qué están hablando, me puedo ir a ese ello, entrar ahí, pero para salir y decir que es otra cosa, pero para pensar los procesos que supuestamente este ello tendría para un psicoanálisis, eh, los puedo pensar ahora de esta forma. Algo así, pregunto. Claro, ¿cómo sería de esta forma, Birna, para vos? Esta forma en proceso, en movimiento. eh, Ahí está. Y además, viste que enseguida apenas dice qué error, dicen qué error haber dicho el ello, en todas partes máquinas, y no metafóricamente. Máquinas de máquinas con sus acoplamientos, sus conexiones. O sea, ya están hablando ahí de que hay una serie de cuestiones eh, que pasan ya no, eh, insisto con esto no de un inconsciente intrapsíquico, sino que está hablando en sí de mecanismos que se dan en un proceso que podemos decir la realidad, por decirlo de un modo, ¿no? el Ya no una sujeto, realidad intrapsíquica, sino la realidad, más como tenemos que abierta. salirnos del sujeto para pensar esto. Exacto, Eso. exacto, Ahí yo me ujú, quedé eso. Hay que salirse del sujeto para pensar ello. exacto. O salirse y con, digamos, ¿no? Porque no está fuera tampoco, No. ¿verdad? O al menos esta subjetividad,
entendida como parte del ello también, ¿sí? Ujú, Claro. Esta interconectividad de acoplamiento permanente de máquinas, que es como lo ujú, traen en esta instancia, ¿no? Como empiezan hablando de esa procesualidad. ujú, Yo pensaba, si quisiera entenderlo, este ello, si quisiera entenderlo que no existe como tal, como lo veía el psicoanálisis, pero si quiero entender algo de lo que sucede, tengo que salir del sujeto y pensarlo así, como decía, la teta con la leche y la boca, eh, eh, para pensarlo el ello en la clínica, si quiero pensarlo, tengo que salirme del sujeto, Exacto. para ayudar al sujeto también, ¿no? Para ayudar a esa persona que tengo. Exacto. O cómo se maquina, ¿sí? ¿Con qué se conecta? Es, ¿No? ah, ya, eso. Hay una Pero pregunta que, pensaba sí, si todavía el inicio no está en términos de sujeto, sino más en términos de yo pienso, salirse un poco de esa lógica, porque en otra parte hablan ya de cómo se produce el sujeto, como un resto, ¿no? Siempre al costado, dice, ¿no? De cómo, de todas estas conexiones, digamos, de todas estas producciones, entonces se va a producir como un resto. Entonces, yo soy, dice, ¿no? Esto era, pero Mm. como que el sujeto es producido. claro, Claro, entonces no sé si al inicio lo que busca es destituir el yo pienso, como, digamos, algo, em, sí, encerrado en sí mismo, ¿no? Como eh, pensaba en Descartes, por ejemplo, ¿no? Ese yo pienso, se sale de eso. yo sé, tal cual. Es así. Este, o todo caso, el yo pienso es un movimiento aparente, ¿no? Podemos Ujú, aparentemente pensar que pensamos, pero en realidad es más lo que somos pensados o lo que somos eh, producidos para ese pensamiento y acciones y pasiones, etcétera, ¿no? No solo el pensamiento, pero es más lo que nos hace pensar, hacer, etcétera, que lo que nosotros en sí, como yo, hacemos, ¿sí? No digo que no haya una parte de yo, la hay, ujú, siempre la hay. En definitiva, es como esa cuestión muy del movimiento singular propio, si se quiere, ¿no? Que hay un acto este, voluntario en todo esto también, ¿no? Pero es en un y, ¿no? En esto que vamos a ir viendo ahora de las síntesis conectivas, ¿no? Este, eh, no hay una destitución absoluta del yo, porque eso sería también la muerte, ¿no? La muerte ujú, psíquica es la muerte, ¿no? Es como entender que esto que denominamos yo también y en ese sentido, a ver, no descubren nada y son bastante freudianos en ese punto, porque es también como esta cuestión de qué es lo inconsciente, lo que está por encima y el yo apenas capta cosas de ese inconsciente. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero ese inconsciente está mucho más complejizado y está pensado en un proceso que es acoplado con toda la realidad, ¿no? Y en cada, digamos, si pensamos en cada sujeto o en cada uno, deviene eso singularmente, pero siempre hay que pensamos por ejemplo en una clínica, cómo viene maquinado, es decir, a qué máquinas está acoplado, ¿no? Deleuze, por ujú. ejemplo, en las clases sobre el antiedipo, dice cuáles son tus máquinas deseantes, con qué estás conectado, con qué estás maquinado, ¿no? Quizás como una pregunta a hacerse en la clínica, ¿sí? O en la comprensión de una subjetividad o de un hecho social o lo que fuere. ¿Con qué esto se conecta? ¿Qué es lo que lo hace funcionar? ¿Sí? ¿A qué está acoplado? ¿No? ¿Qué cuestiones? Digamos, todo esto se va
estas conexiones, estas producciones se va a dar en algún lugar, digamos. Ese es, digamos, y desde ahí podríamos nombrar un yo, porque se produce en un cuerpo, digamos, todas estas conexiones. Exacto, Ujú, exacto. Sí, 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 sí. Este, nuestra subjetividad apenas capta una puntita de todo esto, ¿no? ujú, En ese sentido, esto que llamamos ello es mucho más abierto, complejo y grande que lo que Freud traía, ¿no? Incluso diferente también al de Jung, si bien hay más similitudes con el de Jung, pero Jung tiene toda una vertiente mística y religiosa y trascendental que Deleuze y Guattari la descartan y hacen una concepción de un inconsciente más materialista, ¿no? Como vamos a ir viendo en este capítulo, ¿no? Este, bien, y ahí, bueno, después pasa a esto de lo bricoler. Lo bricoler lo toma mucho de Levi Strauss, después lo va a hacer, ujú, lo va a referir bastante, ¿no? Con esto de ujú, que somos todos bricolers, porque cada uno conecta sus pequeñas máquinas, ¿no? Eh, ujú, yo buscando una buena definición de bricoler, como para que sea operativa, encontré una en un sitio, todo por la praxis.es, de un autor español ahí, Gaspar Maza Gutiérrez. El artículo se llama Gradas y Bricolage, y da una definición que a mí me gustó bastante, que por lo menos para introducirnos está buena. Después cuando veamos lo que va tomando de Levi Strauss, lo que van tomando ellos ujú, de Levi Strauss, sobre todo en lo que hace al bricoler de varios primitivos, ¿sí? Indígenas, primitivos, etcétera. Este, bricoler es el que opera sin un plan previo y con medios y con procedimientos apartados de los usos tecnológicos normales. Opera con fragmentos de obras, de sobras, de trozos, ¿sí? Es como que con las cosas que va generando, teniendo, juntando, conforma cosas, acopla algo y conforma algo, ¿sí? Genera una transformación con esas cosas. Por eso lo de bricoler, ¿no? Es como, bueno, ujú, esto del bricolaje, del collage, ¿no? Es ujú, eso que en el arte, en la estética, se define como tal. Este, pero en el bricoler más primitivo, Levi-Strauss lo describe en esas configuraciones eh, donde por ahí no hay tanto una racionalidad funcionando, sino que hay como conexión de cosas y que puede funcionar en términos mágicos, como puede funcionar en términos también muchas veces de algo que funciona, ¿no? Por ejemplo, cuando logran traer por unas conexiones agua hacia un lugar, por ejemplo, ¿no? ujú. Hay como un mecanismo similar. Después lo vamos a ir viendo un poquito, aunque no profundicemos, ¿no? No es la idea profundizar obviamente, en Levi-Strauss. Bueno, después se mete ya con Schreber, ¿no? El Ujú, caso, el famoso caso Schreber de Freud, este, donde, bueno, va a aparecer en varias partes, ¿no? Lo vamos a ir viendo, pero eh, al igual que de otros, toma de varias obras literarias, toma Andrés y Guattari cosas, eh, lo que traen de Schreber es muy similar a lo que después van a traer de otros autores como Wagner, como también Beckett, eh, con esta cuestión de que hay como en este funcionamiento de acoples maquínicos, ¿sí? Hay un acople
evidentemente también con los aspectos de lo que llamamos naturaleza. ¿Sí? Ujú, Por eso dice lo que toman por ahí de Schreber, eh, una máquina órgano para una máquina de energía, flujos y cortes. El presidente Schreber tiene los rayos del cielo en el culo, ano solar. O sea, son cuestiones que en el delirio de Schreber conecta continuamente cosas en su discurso delirante de la naturaleza con su cuerpo. ¿Sí? ujú. Eh, de ahí, lo vamos a ir viendo después, de ahí es que hay como una conexión, por eso les decía que es como más amplio, esto de este maquinismo inconsciente del ello, ¿sí? Ujú, Y conecta ya no solo cosas de la sociedad y la cultura, ¿no? O de lo humano, si se quiere, sino también de estas cuestiones de la producción de la naturaleza, pero sobre todo enfatizando eso, ¿no? Los procesos de producción, ¿sí? ujú. Eh, lo vamos a ir viendo ya un poquito más adentro en la lectura, pero son como adelantos que Deleuze y Guattari van como trayendo con esto de esa cuestión. Por eso dicen que no se trata de ninguna metáfora, ¿no? Esto es como Ujú, lineal, literal, ¿sí? Este, no dice nada de metáforas, esto hay que tomarlo como conexiones funcionales. ujú. Bueno, ¿qué más les ha surgido de la lectura o de esta primera página que, como ven, ya, Digamos, ya densifica bastante, entre otras cosas, ¿no? Mueve bastante. sí, digamos que existiría como una misma materia y diferentes modos de expresarse, ¿m? Y conexiones múltiples, o sea, entre todo. Em, todo se va conectando con todo, todo, digamos, y son diferentes formas de expresar. ¿No? ¿Sí? Así es. Sí, esto es Eso que muy, decís, muy espinosista, ¿no? Justamente esto de. sí, se me vino a la cabeza Spinoza, pero Exactamente. en esto de que uno no puede evitar conectar, pero que entiendo que tengo que intentar conectar para desconectar, ¿no? También. Esto que dijiste recién tiene que ver, no sé qué palabras usaste, Hilda, pero me sonó como al concepto de pliegues, esto de la misma materia ¿o Mm. no? Sí, no, yo iba conectando con lo que decía Alfredo, ¿no? En esto de trayendo Schereber y los rayos del sol en el culo, pero eso me hacía pensar en estas conexiones que puede haber con la naturaleza, esa manera de captar el propio cuerpo, va haciendo rizoma con el aire, con el sol, estas modificaciones que se pueden dar, ¿no? Estas entre que se forman, estos devenires. Entonces, diría que todo está conectado más allá de que podamos registrarlo o no. Entonces, la vida como expresada de diferentes maneras, pensaba, ¿no? Y todo conectado. Sí, de hecho, ellos dicen que son los esquizofrénicos quienes pueden captar más todavía esta conectividad y dan cuenta de ella en sus delirios. ¿Sí? Eso lo dicen Ujú, muy claro. Porque de algún modo, sigamos viendo cómo trabajan lo inconsciente estos autores, podríamos decir que, y esto un poco lo van a decir unas páginas más adelante, eh, ujú, la producción más básica, lo que ellos llaman la producción primaria, que tiene un correlato, si se quiere, con el proceso primario inconsciente como lo trabaja el psicoanálisis, pero para el esquizoanálisis, este proceso primario sería la producción primaria de la naturaleza en sí misma, ¿sí? O si se quiere, el proceso primario de producción. Cuando digo naturaleza, no estoy discerniendo naturaleza-cultura, sino todo,
¿ah? De Ujú, hecho, ellos rompen ese binarismo, pues lo van diciendo. Este, entonces, ese proceso primario es esquizofrénico. En esto tampoco dista bastante, no, perdón, no dista bastante, no dista tanto del psicoanálisis. ¿Tá? Lo que sí diferencia, o la principal diferencia, es que ese inconsciente no es intrapsíquico y que eso además es el proceso primario, no de un funcionamiento mental exclusivamente, sino de absolutamente todo lo existente para estos autores. ¿Sí? Ya no es el proceso primario de los sujetos o de los individuos o de las mentes humanas. Es el proceso primario de la producción de lo real, ¿no? ujú, De esa materia toda, como decía Hilda recién, o la sustancia, como diría Spinoza. ¿Sí? Para estos autores, ese funcionamiento es así, con este acoplamiento continuo de máquinas, muy loco, flujos esquizofrénicos, como se llaman, ¿no? Por eso utilizan el término de esquizofrénico, ¿no? ujú. Este, Claro, por eso no lo es en nombra vano. como el productor universal, ¿Sí? al esquizo. Ujú, Claro, y eso es de alguna forma una base que nos atraviesa y transversaliza a todos, los humanos y los no humanos también, ¿no? ujú, La producción primaria, como dicen ellos. ¿Sí? Lo que hay tras los movimientos objetivos aparentes. Lo vamos a ir viendo esto después cuando empiezan a mencionar, bueno, lo que vemos como objetividad aparente, ¿no? Que es más que eso, objetividad aparente, ¿no? Este, O sea, estos procesos, procesos primarios, ¿no? Que actúa toda la naturaleza, em, incluso el ser humano. El problema estaría pensarlos en una conectividad muy restringida, que es lo que ha hecho la psicología, por decirlo así. claro, la psicología es más personológica. Lo pensó solo desde lo humano y se le perdió todo esto otro que tiene que ver con la naturaleza más allá del humano. Exacto. Como que restringió lo esquizofrénico a una familia, a una mamá, o no sé, a un vínculo, a la niñez, al apego, bueno, no sé, Sí, o a sí, la psique. Bien. exacto. Sí, incluso los psicólogos sociales o institucionales en general, grupales, siguen en general circunscribiendo la cosa o a los grupos o a las familias o como mucho a las instituciones. Deleuze y Guattari en eso son bastante más radicales, van como a una conectividad con toda lo que ellos llaman la multiplicidad, cosa que después van a ir, sobre todo en Mil Mesetas, trabajando más, pero es como esa cuestión rizomática, ¿no? Múltiple, lo múltiple como sustantivo para ellos. Bueno, esto, digamos, la materia, la sustancia, todo lo que hay, ¿no? Cuando decimos todo lo que hay, decimos todo lo que sabemos y no sabemos que hay, ¿no? O sea, todo. No, como decía Spinoza, lo que sabemos que existe, los atributos que sabemos que más o menos existen, y después lo que no sabemos, no sabemos, ¿no? Pero bueno, este, lo importante es eso, ir viendo que este ello es el funcionamiento de la producción primaria y que es esquizofrénica. Hay que, se le atribuye ese ello, sería entonces el funcionamiento del todo, por decirlo de un modo. No, no es solo exclusivo de las mentes humanas, ¿no? ujú. Ni siquiera de lo Ahí me mental, sino pierdo. de lo material, todo, ¿no? Ujú. Ahí me pierdo un poco Ajá. entre las máquinas deseantes y el cuerpo sin órganos para pensar el proceso esquizo. O sea, Ajá. ¿dónde estaría situado? Ajá. Digamos, más del lado del cuerpo sin órganos, pero si se habla de producción, digamos, de producción o de producción universal, estaríamos en la máquina deseante, digamos.
O sea, ahí es donde me pierdo. ¿Dónde lo situaríamos? Digamos, el esquizo con sus conexiones múltiples, digamos, ¿no? Ya vamos a ir, porque eso Ya. amerita, creo, pasar unas fases previas en la lectura para no perdernos, pero vamos a ir Ujú. a a ese punto, ¿no? Este, vos, Leonel, ¿cómo estuviste con la lectura y que te incorporaste ahora? Sí, yo Esas llegué, lecturas. Estamos como ves en la primera página, ¿eh? sí, sí, está, no, porque yo como que me quedé con esto que comentaban y me paré en un lugar de decir, eh, esto de la producción como un proceso que desborda. Ahí pienso esto de, claro, claro, uno de repente desde lo significante que uno maneja, ¿no? Cuando habla de desborde, simplemente es un desborde, o sea, que no se focalice o no se universalice, creo que le dice incluso desborde de ideales, ciclos, este, pero no como un lugar, hagamos cualquier cosa, no es cualquierismo, no, es como, bueno, hay un desborde, está bien, yo me paro a esta triangulación, papá, mamá, le Edipo y todo eso, pero en realidad, está bien, eso es algo que viene ya dado por algo, por una institución, pero el esquizofrénico dice, bueno, está esto, pero el deseo y las máquinas deseantes por el proceso de producción desborda eso también. Y si uno se para ahí, algo va a desbordarse ¿no? Quiero que lo tira por ahí, como que sale, es como que un vapor que sale, o como cuando uno hierve algo y sale de la olla, como que no hay posibilidad de contención, ¿no? Como que, o de dominarlo en un lugar determinado, ¿no? Como que ante un hecho ideal, universal, que nosotros nos manejamos, ¿no? En este universo platónico de la identidad, de la forma, venimos de una institución, ¿no? La psicología, con sus métodos, que se les invita a permitir conexiones que desborden eso, sin que eso negarlo, ¿no? Eso es lo que eso por un lado. Y por otro lado, claro, yo me he ido antes, tenía una cuestión que me quedó resonando de lo de la máquina paranoica. Yo no sé si es pronto eso, Alfredo, Sí, y la capaz que relación. sí. Lo vemos después entonces. Eso me quedó dando vueltas. Pero está bien esto que decías del ello como una producción que desborda. Sí, hay algo de eso. ¿Qué quiere decir también que desborda? Bueno, tal vez quiera decir que para nuestro modo objetivo de captar la realidad, no siempre podemos captarlo, ¿no? Pero en sí es algo que desborda los modos de configuración que tenemos nosotros de ver, percibir, sentir lo real, ¿no? Que apenas, como decíamos un ratito, apenas captamos algo de esa producción inconsciente, de ese ello, de ese proceso primario, ¿sí? De producción de lo real, ¿no? De esa producción que también le denominan inmanente, inmanencia, también tiene como denominación, sobre todo en la obra de Deleuze. ¿Sí? Este, Una cosita sí, perdón. Hola a todos, nos saludé, entré. No, bueno, un placer. yo te hice así igual. Me largué a hablar, perdón, perdón. Como ven, enseguida después va como continuando con esto ¿no? Yo creo que van como introduciendo este tema de la naturaleza y de los procesos de producción de la naturaleza. Este, Ahí van a una obra literaria. Este es un cuento corto de Wagner. Se consigue en internet, es fácil de descargar, ¿ah? De hecho, ponen George Wagner Lens y les va a aparecer en varios lados las horas completas, que es un libro de, no sé, 200 páginas y Lens está ahí, es un cuento corto. Está bueno, está recomendable. Es de un loco, Lenz es un loco, ¿sí? De hecho, tiene ataques muy psicóticos, donde se enloquece, se tira en piscina, se corta. eh, Realmente tiene
sus ataques, pero donde más funciona él, ¿no? Y esto es lo que destacan del Guattari, es cuando se va al monte, a lo natural, a las montañas, ¿no? Se conecta ahí con su mundo natural, por decirlo de un modo, ¿no? Para ellos la lectura que hacen es esto de, bueno, es como este acople con la naturaleza, ¿sí? Ujú. Más que el cura con el que está, las relaciones humanas, donde él tiene un vínculo muy fuerte con un pastor, pero está a su vez ahí con un enojo con la pareja del pastor, y bueno, se pelea con la pareja, tiene ahí toda una cuestión pseudoedípica, pero se va de eso, ¿no? Y donde más funciona él es con la naturaleza, ¿no? De hecho, es como un individuo abandonado, huérfano, ¿no? En esta historia, está sin familia, está en la calle, ¿no? Morando en diversos pueblitos y monasterios o lugares de curas que le dan cobijo, ¿no? A Lenz. Y bueno, continúo con esto, ¿no? Máquinas celestes, las estrellas, el arco iris, ¿no? En otro plano, algo parecido a lo que trae Schreber permanentemente, también con, con, sus, con sus delirios al respecto, ¿no? Aunque en lo que sería Lenz, Lenz no delira tanto con la naturaleza, se conecta, se acopla con, con esos procesos de la naturaleza, ¿sí? De hecho, de las conclusiones, ¿no?, que sacan del Guattari de estas lecturas de Lenz, lo dicen, ¿no? Ser una máquina clorofílica o de fotosíntesis, o por lo menos deslizar el cuerpo como una pieza en tales máquinas. Lenz se colocó más allá de la distinción hombre-naturaleza, dice. Sí, ya estamos acá en la segunda página, ¿no? Más allá de todos los puntos de referencia que esta distinción condiciona. No vivió la naturaleza como naturaleza, sino como proceso de producción, ¿no? Esto es lo que enfatizan ellos, ¿no? Este, eh, hay una conexión muy fuerte que el esquizofrénico tiene, no solo con la sociedad, la cultura, sino también con la naturaleza. Ese proceso primario está muy conectado a esta realidad, a este todo, ¿sí? Mm, no sé cómo van viendo ustedes esto. A mí me resuena con alguna que otra cosita que dice ahí de la física cuántica o cosas que realmente dice de pensar al ser humano como un sistema energético de conexión con todo, ¿no? Eh, eh, y como que hay como algo de eso. Pero lo que me quedó ahí dando vuelta es el acople o el delirio, ¿no? Son como dos miradas, como dos palabras totalmente distintas, ¿no? Lenz se acopla, o sea, entra en juego, entra en contacto. Eh, y pensaba en Schreber que delira hasta que arma un libro, ¿no? Cuando escribe el libro, ahí puede producir algo, ¿no? Con las memorias que incluso hasta pudo zafar un poquito, ¿no? Mal no recuerdo, del caso, ¿no? Hasta pudo defenderse, salir, pero digo como que la mirada del delirio que tenemos como una ligado a la locura, al desborde, a que no hay a esas voces que están por ahí, que si bien tienen que ver con un todo que se despliega, ¿no? Una cosa que si uno está inmerso en ese lugar, estableciendo conexiones, pero esta idea de acople es otra. Y me venía a la cabeza cuando hablaste de Lenz, yo me acuerdo, yo iba a Cabo Polonio y había un botija que era un señor que estaba, nada, que entre comillas era el loco del pueblo. Iba y venía, jugaba al fútbol, se iba, se dejaba, se ponía a plantar.
dormía, esto, se reía, cantaba, se metía en el mar, ¿no? Como ese ser que va fluyendo, ¿no? Por todos lados, digo. Eh, es, me vino eso. Pensaba que en esa línea, lo que tú decías hace un momento, Alfredo, dado un efecto, ¿qué máquina puede producirlo? Algo así, ¿no? Da una máquina, ¿para qué puede servir? eh, Pensaba en qué máquinas podían haber producido a Lenz y que a Schreber, que son otras, ¿no? Claro, Y creo que utiliza a Lenz un poco para hablarnos de proceso y de que no existe una distinción hombre-naturaleza. exacto. Y creo que cuando coge Schreber ya va hablando de todas lo que él había pasado. Además, la propia historia de Schreber es muy dura en relación a su padre, a las cosas que él había vivido. Entonces, su delirio es otro, o sea, su padecimiento es otro. Sí, sin duda, pero ahí Deleuze y Guattari también enfatizan esta cuestión de no caer en que el delirio de Schreber es entendible solamente por ejemplo, el papá o las cuestiones más edípicas. Este, Sino en todo caso hay muchísimo más para analizar de estas cuestiones de los este, sí, obviamente, ¿no? Hay modos de inscripción, hay violencias, hay un montón de cosas, ¿no? Estas máquinas pedagógicas que el padre de Schreber había inventado, por ejemplo, ¿no? Que Ujú, dicen que le obligaba hasta a sentarse en forma adecuada con estas máquinas al hijo, bueno, ¿no? Terrible. Eh, pero incluso en eso, lo importante en esto es más ver el proceso de estas máquinas actuando, ¿no? Donde obviamente ujú, la inscripción de las cosas que hace el padre están. Pero ujú, es como, digamos, para Deleuze y Guattari no harían una inscripción o un entendimiento, una comprensión de lo que le pasó a Schreber, aludiendo a una dinámica en términos exclusivamente dípicos, ¿no? ujú, Sino que también se entendería al padre de Schreber como un portavoz, por ejemplo, de toda una secuencia de valores que se están dando en una sociedad, por ejemplo, ujú, ¿no? Desde el modo victoriano hasta un montón de cuestiones este, le- eh, mm, que vienen con la pedagogía, una línea de cuestiones donde podemos hasta, hasta ver lo que está pasando, ¿no? En esa Europa de inicios ujú, del siglo XX también, con, bueno, guerras, fascismo envueltas, en fin. Hay un montón de cuestiones que van más allá de el mero vínculo con el padre, digamos, ¿no? ujú, O, o de, o estas interpretaciones que hace Freud de, bueno, de todo lo que va configurando el delirio de Schreber, entenderlo solo como, bueno, claro, acá vivió el papá bueno, el papá malo, etcétera, ¿no? Todas ujú, esas divisiones que para Freud lo hace más, obviamente, pensar en el plano de su teoría y del complejo de Edipo, ¿no? Deleuze y Guattari se apartan de esa mirada, ¿sí? Este, Obviamente no quiere decir que no dejen de tomar en cuenta las atrocidades que hizo el padre, obviamente, ¿no? Pero es como más, ujú, las máquinas sobre las que se asienta todo eso es más complejo que esta cuestión, ¿sí? De ujú, solo deducir todo por el padre. Bueno, entendemos el delirio, todo por el... No, también podemos entender que Schreber necesitó fugarse capaz para estos aspectos más de su producción primaria y sus acoples con lo real, ¿no? ujú, Este, eh, para Deleuze y Guattari es literal que acopla las estrellas al cuerpo y el sol al culo. Es literal, ¿sí? Ellos lo leen de una forma literal, ¿no? En el plano del proceso primario, esta es una lectura literal de un acople maquínico literal en Schroeder.
¿no? Es más, si pensamos justamente, ¿no? Una configuración psíquica frágil y cómo la misma puede intentar tal vez salvaguardarse o rescatarse de alguna manera, ¿no? Siempre entendemos que el delirio es una forma de defensa, de protección. Evidentemente se va hacia algo anterior, por decirlo de un modo, ¿no? O que está más en lo primario. Entonces hay un refugio también en estas cuestiones del proceso más primario. El proceso secundario se desvanece, ¿sí? Entonces, el, la- eh, si ya entendemos, por ejemplo, el proceso de identificaciones que viene más con papá y mamá, en general, en el inicio del laberinto de las identificaciones, eso ya es más un proceso secundario. El proceso primario viene de antes, ¿no? Entonces, esta cuestión de el delirante de irse como a un campo más abierto es como una. El delirio ya de por sí es como una desedipización, ¿sí? Entonces, es como para Deleuze y Guattari entender un delirio en términos edípicos es como que no entender un delirio para ellos, ¿sí? Es más, en cierto modo, tal vez no haya tanto para interpretar. Por eso insiste en esto de nada de metáforas, ¿no? Y acá también se pelean ya hasta con Lacan, ¿no? Nada de metáforas, ¿no? Pensaba, si no es nada de metáfora y esto de las estrellas en el cuerpo y los rayos del sol en el culo, pensaba yo, en todo esto del positivismo, es más volver a lo de antes, ¿no? No sé, a- hace siglos atrás y bueno, y la historia entera del ser humano, donde era más así, ¿no? No era metafórica, no sé, No sé, un porque antes animal. era, habría que ver, cada cultura ha regido esas cosas en forma diferente. Más En las místicas, épocas de la culturas más Edad místicas. Media te lo interpretaban como cosas del demonio, del diablo, ¿no? En otra época era como, la locura era el que sabe todo, porque la locura era una cuestión mística, trascendental, ¿no? Este, entonces Deleuze y Guattari lo que intentan hacer es como devolver a lo inconsciente un plano más material, por decirlo de un modo, ¿sí? Materialista. Este, y ellos entienden que lo que llamamos Edipo es como un proceso que es mucho más secundario, ¿no? Y que es más, ellos lo van a decir después, es más una instancia que reprime el proceso de las máquinas deseantes, más que otra cosa, ¿sí? Lo van a ver de esa manera. Eh, y es más, para entender los verdaderos problemas, siempre van a insistir ellos, lo que tenemos que hacer es ver qué hay detrás de las cuestiones edípicas, no quedarnos con la explicación edípica de la cosa, ¿sí? O sea, está bien, si estamos atendiendo a una persona que viene con un sufrimiento, y bueno, es muy normal que te venga y te traiga lo que le pasó con papá, con mamá, en general, ¿no? En un gran porcentaje. Pero eso no lo explica todo. En general vienen otras cosas después también. Junto con eso se pueden ir viendo por debajo que hay más cosas, ¿sí? Entonces, no se trata de desterrar todo lo que sabemos de Edipo, ¿no? Sino tal vez de integrar todas estas cuestiones, ¿sí? Y en todo caso, si hay un acoplamiento maquínico en sus procesos de aprendizaje, bueno, como dice Barenblit, irán viendo qué van integrando y qué van sacando. Hay cada uno en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Este,
pero en sí, tal vez como para pensar, papá y mamá son otras máquinas deseantes, ¿sí? A veces muy Ujú. importantes, a veces no tanto. Hay que ir viéndolo eso, en cómo va funcionando la cuestión de las máquinas, ¿sí? Este, y cuando uno piensa esto en términos justamente más de máquinas, de conexiones, de flujos, eh, entiende también otra cosa. Ya no es tanto de esta instancia de ¿no? la imago paterna, la imago materna, que son como, para Deleuze y Guattari, por ejemplo, instancias que son muy demasiado trascendentales como para darles una configuración de esa manera, ¿no? Pero si los entendemos ya como conectores y que hay otras cosas que les conectan también a ellos y hacen una conexión con la subjetividad que se va produciendo en el sujeto, por ejemplo, que vemos en una consulta clínica, ahí ya se van viendo también otras cosas, ¿sí? Y que por ahí lo más importante es esto, el flujo conectivo y los acoples, más que la figura, ¿sí? Eso también es una mirada no edipizante de la cosa, ¿sí? No quedarnos como con figuras trascendentes, por decirlo de un modo, ¿no? Con cuestiones muy, este, para estos autores idealistas, ¿sí? Entonces, bueno, Digamos, después, papá y mamá sería una pieza más. exacto, sí, 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 sí. Ujú, Es más, eh, es hasta bueno entenderlos como otras máquinas deseantes que están ahí en la ujú, vuelta, ¿sí? Y que hacen su juego. Será más esquizos o paranoicos o de otras formas, pero hacen ahí sus juegos también, ¿ah? Con otras cosas, con otras máquinas. ujú, Y ahí ya iba a lo que van ellos, a lo que decía Hilda hace un rato, ¿no? Ya no existe hombre ni naturaleza, únicamente el proceso que los produce, a uno dentro del otro y acopla las máquinas. En todas partes, máquinas productoras o deseantes, las máquinas esquizofrénicas, toda la vida genérica. Yo y no yo, exterior e interior, ya no quieren decir nada. Incluso. ujú. Esto es una constante en De la Guattari, ¿no? De ya no quieren decir nada. Es interesante, ¿no? Es también muy desafiante el psicoanálisis, esto de no nos dicen nada, porque funcionan. Lo que hay que entender es cómo funcionan. Por eso ellos insisten, no importa el por qué, sino el Ujú. cómo, el para qué, que hay ahí en funcionamiento, cómo las cosas están funcionando. Claro, ahí con lo que decías, ¿no? Con respecto a la interpretación psicoanalítica. Claro. Pero o que Ujú, hay más que nada ver qué experimentación hay. O sea, estas máquinas deseantes, que estamos hablando ya del deseo también, el deseo, para pensar el deseo humano, no tiene nada que ver con, con, con lo planteado un poco por la psicología, y el deseo humano también lo podemos pensar del deseo de conectar, de hacer conexión, de conectar, de generar, de producir, conectando y desconectando. Sí, acá nos metemos en un tema interesante también. Como bien decís, Virna, el deseo, cierto, para Deleuze y Guattari ya no es el deseo que explica el psicoanálisis y ni siquiera es un deseo humano, porque ya para ellos la producción es deseo. ¿Tá? Ellos tienen si se quiere, una concepción muy eh, de equiparación a los procesos de producción de la vida igual deseo. ¿Sí? Todo esto que van a empezar explicando acá, que es como su teoría, al menos inicial, porque tampoco hay que agarrarla como un... O sea, no es... Yo entiendo a toda la obra de Deleuze y Guattari como herramientas interesantes para pensar,
pero tampoco hay que agarrarlas como textos trascendentes a seguir, así como Biblias, ¿no? Es más, ellos mismos, a los pocos años de haber escrito el Antiedipo, le preguntaban a Guattario de Iglesia, y en esto que decían del Antiedipo, no sé, ya lo escribimos y estamos en otra cosa, decían, ¿no? Estamos pensando otra cosa. Y ahí ya estaban maquinando todo lo que venía de Kafka y Mil Mesetas, que uno puede ver incluso que son cosas a veces muy diferentes, y van transformando conceptos y van cambiando concepciones, ¿sí? Entonces también esto, ¿no? Cada uno después verá qué toma del Antiedipo, qué deja, qué no, con qué cosas se va como quedando, ¿no? Pero el Antiedipo sobre todo tiene una carga muy fuerte, esta concepción de tener al deseo igual procesos de producción de vida. ¿Ah? No hay una separación del deseo, no sé, es humano, o como viene generalmente pensado por la psicología o incluso la filosofía. Tomar una concepción muy inmanente del deseo, ¿no? El deseo ya no es algo meramente humano, el deseo es algo que está ligado a todos los procesos de producción. Por eso hablan de que las máquinas deseantes son deseantes y están maquinando continuamente, ¿no? Em, el ejemplo o el principal modo de entender, tal vez para nosotros, las máquinas deseantes son como, como el psicoanálisis en general entiende los objetos parciales, pero ya no metidos dentro, sino fluyendo ya dentro fuera, por decirlo de un modo, ¿no? Este, eh, todas las máquinas y partes de máquinas son objetos parciales fluyendo y siendo cortados y generando otros flujos continuamente. ¿Sí? Y, También cuando sigue vida, deseos como proceso de producción de vida, también no se me ocurre, pero me imagino que tampoco es la vida como yo la pienso. a ver, No, la vida como la vida humana, la vida donde nacen las flores, nacen las cosas, nacen las personas y después mueren también, sí. O sea, sí y no, es decir, sería el proceso de producción. ahí va. Entonces es el proceso que tiene productivamente, digamos, la sustancia, la Puede ser de multiplicidad, muerte. el todo. ¿Mm? Pensaba, se muere un animal y otro se lo come, o sea, Sí, y es proceso también, y es producción. exacto. Ujú. Sí, sí, sí. Incluyendo las antiproducciones, que también son procesos de producción, no diferentes, pero que son también. Incluyendo un asesinato, por ejemplo. Sí, sí, Ujú. sí, 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 sí. En ese marco, este, todo es un proceso, todos son procesos productivos para estos autores. Por lo tanto, el deseo está ahí en todo, ¿no? De hecho, si habrá para decir hasta de un asesinato como acto deseante, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero bueno, lo importante es esto también, ¿no? Se desligan del Deleuze y Guattari de una explicación personológica, situada en una lógica como la suele hacer el psicoanálisis, por ejemplo, con esto de pensar el deseo como, bueno, ¿cuándo empieza el deseo en un sujeto? Y esto de, ¿no? Por ejemplo, estas explicaciones que hay basadas en Freud, sobre todo, y otros autores, de, bueno, una huella amnémica que luego es reactivada, y eso, ¿no? Cada acto psíquico hace a una inicial producción deseante, etcétera, etcétera. Nada de eso es en el esquizoanálisis, ¿no? O para estos autores, en el Antiedipo, no se entiende por eso deseo. ¿Sí? En todo caso, podrán dar cuenta a veces algunas de estas cosas, como hay ciertas inscripciones de lo deseante en la subjetividad, pero no está circunscripto a eso el deseo. ¿Sí? Entonces, como para tenerlo ahí
en grande, digamos, deseo igual producción, producción igual deseo. Es una constante en el antiedipo. ¿Sí? Por eso es que dicen que que el deseo no es carente, no le falta nada, cosa que vamos a ver después, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a desentrañar un poco más la lógica psicoanalítica, ¿no? Pero esto al deseo no le falta nada, el deseo no carece, bueno, ¿por qué? Porque es producción continua, es vida, es lo que hay, es la producción primaria, es algo que no cesa, ¿no? Te desborda, como decía un poco Lionel, ¿no? Que es continuo, es constante. Entonces no carece, no tiene falta, ¿no? Este, Muchas miradas del psicoanálisis apuntan al deseo como carencia, como falta, vacío, eso hace funcionar supuestamente el deseo para muchos autores del psicoanálisis. Bueno, para Deleuze y Guattari no, no va por ahí, para ellos. ¿Sí? Este, no quiere decir que muchas veces ya te van diciendo, claro, pero si se te murió alguien, si te faltó algo, sí, son lógicas que tienen que ver con la vida, con lo conectivo, con desconexiones incluso, ¿sí? Hay pérdidas, hay abandonos y cosas que duelen, sí, obvio. Pero es también parte de esta producción, sí. No es a eso a lo que apuntan Deleuze y Guattari, con lo de que no hay carencia en el deseo, no hay falta en el deseo. Sí. Bien. Bueno, después es después, bueno, siguen ahí más con Beckett, después, donde habla de personajes de este autor. Yo francamente no he leído mucho a Samuel Beckett, alguna pequeña cosa, pero bueno, hay, está Malón muerto y algunas otras obras donde dan cuenta también un poco de lo mismo, de esto de esta conectividad con la naturaleza en forma algo similar a lo que traía, a lo que traía con Bashner, Lenz, ¿no? Este, y, mm, y bueno, una de las frases que les decía hace un rato, que de Guattari traen, creemos que Edipo es algo sencillo, que está dado, pero no es así. Edipo supone una fantástica represión de las máquinas deseantes. ¿Mm? Acá donde eh, ellos comienzan a enunciar esta cuestión de el funcionamiento de lo que entendemos por Edipo. Es decir, tanto desde la función familiarista como desde la función, si se quiere, psicoanalítica, implica esto de ver, que vino el gato, implica una cuestión de ver que si colocamos y explicamos todo en los términos exclusivamente de papá, mamá, hijo, nos perdemos de lo que está pasando en el plano funcional, conectivo e incluso con otras cosas. ¿Ah? Las máquinas deseantes se pierden si solamente vemos un triángulo, una estructura edípica, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de las miradas que tiene el psicoanálisis, por ejemplo, con el complejo edípico, ¿no? Por eso bromean, ¿no? Diciendo, bueno, que es necesario, deseable someterse a él, con qué poner en el triángulo edípico, con qué formarlo. La bocina de la bicicleta y el culo de mi madre. Yo era el meollo del asunto. No hay cuestiones más importantes. Esto de la bicicleta se va por el cuento de Samuel Beckett que había escrito un poquito antes.
Eh, Foucault tiene razón, se ríen bastante de Freud en muchos momentos, ¿no? Pero sí, lo hacen. Foucault dice en la introducción al Antiedipo, ¿se acuerdan? Que dice, se ríe bastante se ríen bastante de Freud, pero sí, hay cosas jocosas. Pero bueno, es como, ellos ponen un ejemplo acá, ¿no? Eh, la función de una funda de cuchillo se entendería por su dimensión geométrica o su estructura, ¿no? Es interesante porque, claro, es como pensar, bueno, lo que le pasa a un sujeto, ¿no? Pensando es, bueno, se entendería por lo que pasa en una configuración papá, mamá, hijo y nada más, ¿no? Porque, bueno, entender una funda de un cuchillo solamente por su estructura geométrica no daría cuenta de su funcionamiento, que es para poner un cuchillo. O sea, si solo ves eso, no ves que sirve para poner un cuchillo, es su uso, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo, dicen acá de Deleuze y Guattari. Si solamente intentamos ver qué pasa entre papá, mamá, hijo y todo lo intentamos aplicar ahí faltan cosas, ¿no? Falta el funcionamiento, faltan conectividades, ¿no? Falta ver que incluso papá, mamá, hijo son como instancias, ¿no? Pero no instancias eh, trascendentes universales que lo explican todo, ¿sí? Ya que hay un complejo, o mejor dicho, cosas más complejas que están ahí sucediendo, que eso es por ahí lo importante, nos perdemos de lo importante, ¿no? Este, Después se colocan en, traen ahí alusión a algo que seguramente debe ser de algún paciente de la borde, imagino, de una máquina que produce un paciente psiquiátrico con piedras que las coloca en diferentes, ¿vieron? Esa parte que dice, las colocó en diferentes bolsillos y agarra una y la chupa y las va moviendo del lugar, ¿no? Y hablan ahí de un proceso de voluptuosidad, ¿no? Bueno, acá hay una máquina funcionando, una máquina de un goce, ¿no? Esto de chupar la piedra, moverlas del lugar, etc. Este, hay una máquina, evidentemente hay, ¿no? Genera un goce, un placer, esto voluptuoso, se me dice, ¿no? Este, o sea, hay, hay que ver, qué es lo que eso produce, ¿sí? Con Cosa respecto que, a este tema, Sí, esto que produce es lo que puede de alguna manera, entre comillas, sujetar, engancharse ahí por este goce, digamos como esto que se puede extraer, esta cuota de placer, sí, es lo que puede hacer ahí que haya un enganche a esa situación. sí, Desde, claro. sin duda, ¿no? Si nos enganchamos a algo, porque algo voluptuoso hay, Ujú. es decir, hay goce, hay algo que indica que hay placer en juego, ¿no? O al menos esta cuestión que decimos deseo, ¿no? Placer hay, sí, sí, sí. Eh, en- si nos ponemos a ver en general, en todo Ujú. acto, acción, hay en mayor o menor medida algún proceso de voluptuosidad, ¿no? Es inevitable que no lo haya. Ujú. Así sea incluso algo que puede ser visto como hiriente, pero sí, lo voluptuoso está. Capaz que para nosotros podemos ver al psicótico chupar las piedras y cambiar las piedras del lugar y todo eso, y lo vemos como, qué locura, qué sufrimiento, pero para él es algo, sin lugar a dudas, lo atrapa,
¿no? Lo captura ahí. Y hay un goce Ujú. con eso. Que eso permitiría un poco, pensaba en esta pregunta, no sé en qué parte se hace, cogiendo a Reich, porque se pregunta por el deseo, ¿no? Cuando vos Está, decís lo de las masas, sí, claro, no, y en general, ¿no? ¿Qué hace que alguien, a pesar de que sea una situación de padecimiento, se enganche a eso? sí, Y pensaba en esta cuota, ¿no? De placer, de voluptuosidad que se puede sí. extraer de ahí. Pero claro, a ver, pensemos en un niño maltratado, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tuve un consultante que me habló y mucho del maltrato que recibía de niño, ¿sí? Este, pero claro, eh, esa, esa persona de niño no lograba ver ese maltrato, era normal, como todos los días. Le culpaban de todo lo que pasaba, le pegaban, lo agarraban del pelo y lo arrastraban, y era normal. Él de niño nunca lo vio como que era un acto de violencia, ¿no? Recién se dio cuenta cuando empezó a crecer y logró ver que esto ya no era algo a lo que debía él someterse, ¿no? Es decir, había, en el marco de esta cuestión, un hecho o acción que generaba obviamente un goce, porque también en general los niños en esa cuestión familiar se brindan mucho a lo que los padres les estratifican, les condicionan, les colocan, ¿no? Para bien y para mal. Y cuando, bueno, después tienen la capacidad de tanto discernir como ir viendo con otros qué es lo que está pasando y que, vos, mira que lo que te pasa a vos no es normal, ¿no? Entonces, a mí mis padres no me casan del pescuezo todos los días, ni me culpan de todo lo que pasa, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, después uno entra entre la socialización y el raciocinio a carburar no, esto no es normal, no está bien que tenga yo que, ¿no? Que padecer esta Claro, cuestión. pensaba que en esa situación también hay conexiones. Claro, claro que Vi el sí. maltrato, pero hay una conexión, ¿no? Algo se conecta, algo fluye, ¿no? Sí, sí, la locura salada de estos padres, ¿no? Fluía mal. Los padres muy psicóticos, muy locos. Depositaron toda una locura hacia este niño. Después, de hecho, ¿no? Uno de los padres tuvo una crisis esquizofrénica, fue internado, ¿no? Este, y el adolescente después pudo de a poco ir superando estas cosas, ¿no? No sin crisis también, no sin traumas complicados, ¿no? Generaron síntomas complejos, pero sí. ¿No? Pero también es interesante, ¿no? Como ven, la conectividad, ¿no? Cómo el afuera le hizo ver, vos, esto que está pasando, salite de esa rosca porque está todo mal ahí, ¿no? Claro, como que la subjetividad se va a producir también en otros lugares, por fuera de casa, digamos, por fuera de con este padre. Claro, Ujú, felizmente. sí, por eso, ¿no? Por ahí pudo hacer una línea de fuga de esa cuestión, de ese padecimiento, ¿no? Que tenía, sin lugar a dudas, su cosa voluptuosa. A ver, si se hubiera desarrollado en una sociedad donde fuese común que maltratasen a todos los niños, no hubiera habido problema, ¿no? De hecho, capaz que 100 años atrás no era algo muy lejos de lo que pasaba en la mayoría de los hogares, ¿no? Pero bueno, advenimiento de otras sensibilidades, derechos del niño, etcétera, etcétera, derechos humanos y demás, fuimos cambiando nuestras mentalidades al respecto, ¿no? Claro, pero quizá otra opción,
venimos como resolviendo un tema con el tema de derechos, ¿no? Pero queda más, la máquina queda más apretada en la familia, en lo edípico. Si no estuviera tan así, capaz que la niñez pudiera tener más posibilidades de conectar con otras cosas. La niñez, papá y mamá, y ahí te crías y estás solo ahí, ¿no? Cada vez más, por lo menos en este mundo, en el occidente. Si pudiera no estar tan ahí metido, pienso como antes, ¿no? Que un niño ya de 6 años estaba yendo solo a la escuela, en el bar, si su madre era mal, yo qué sé, estaba todo el día en la calle y volvía a dormir, zafaba capaz que de 4 piñazos. Sí, sí. Sí, en este caso fue que cuando empezó a hablar de lo que pasaba con otros niños, empezó a ver que esto no era normal. Los demás niños le decían, vos, pero mirá que a mí me pegan, no sé, si robé algo, si le pegué a alguien, pero no todos los días y no me culpan de cosas inverosímiles, ¿no? Este, en fin, era realmente una cosa muy loca. Este, que siquiera es explicable, ¿no? Insisto, con esto del complejo de Edipo. Ujú. Y Con lo siguiendo que con Deleuze y venimos Guattari, ¿no? hablando, No nos serviría de mucho pensar con esto, con el complejo de claro, Edipo, porque es tan fuerte lo que ahí pasa, que, claro, ¿qué importa pensaba acá? con, Edipo tal vez sea lo que menos importa. De hecho, lo que lo sacó fue la subjetividad del afuera, ¿no? ujú. Pensaba con lo que vamos hablando, digamos, este padecimiento, este chico, eh, y la familia también como un dispositivo de control, ¿no? Pero también ya moverlo, como tú decías, del Edipo para pensar este padre también producido por un sistema, ¿no? O sea, se va como que descolocando y se va abriendo. Entonces ya no es solamente el padre con el chico, sino que es la producción de algo más. Exacto, sí. Obviamente, sí. Si bien tampoco hay que demonizar, es decir, eh, siempre los procesos productivos de humanización se dan también en el plano de los vínculos familiares, ¿no? Sin esos Ujú, planos no seríamos humanos. Es decir, podríamos ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Hasta morir, incluso, si no nos humanizan. No, eso, ¿no? Recuerdo que en facultad nos hablaban de aquel experimento que se había hecho con bebés que los sostenía más una máquina que una madre y morían. Ah, un experimento que fue, obviamente, en una época que no, que la ética no era muy visualizada, pero no, se podía hacer casi cualquier cosa, pero bueno, habían llegado a hacer esas aberraciones, y no me acuerdo si eran los años 30 o qué. Creo que era ujú. René Spitz el que lo llegó a describir. Claro, No creo que sé es si el que lo hizo, posguerra. pero sí el que lo llegó a describir. Y es Claro, la interesante, depresión, pero Ana. las, ma- Ujú, las, los bebés que tuvieron más tiempo con la madre, recién nacidos, viven y los que no, fallecieron muy pronto, ¿no? Más allá de que fueran alimentados y cobijados. O sea, faltaba el contacto humano, ¿entiendes? Entonces, bueno, la humanización es muy importante. Todo esto que describe Donald Winnicott, por ejemplo, ¿no? El holding, de toda esta cuestión, es sumamente importante, la mirada, bueno, todo aquello que sabemos que humaniza, ¿no? Es más, hay un autor uruguayo que tenía una teoría muy interesante, que en cierto modo tiene muchos puntos de contacto, para mi gusto al menos, con Deleuze y Guattari, aunque él no lo menciona, Héctor Garbarino, capaz que bien no lo ubicás a Héctor Garbarino, cuando habla de la teoría del ser, él dice que el ser para él es una especie de instancia psíquica, pero que se conecta con el todo también, ¿no? Una especie de ello del uso guattariano, por decirlo de un modo, ¿no?
donde esa energía cuando el bebé nace fluye hacia el cosmos, dice él, fluye para todos lados, ¿tá? Fluye hacia afuera y necesita que el cuerpo de la madre, del padre, la mirada, el pecho, etcétera, ayuden con esa humanización, ese contacto, ese piel a piel, hacen a que esa energía baje y vaya hacia el cuerpo y se vaya como humanizando, esa energía libidinal, por decirlo de un modo, vaya instalándose en el psiquismo y en el cuerpo y produciendo la instancia psíquica que nos va humanizando, va produciendo ese pequeño yo inicial, digamos, ¿no? Y conecte el yo con este ello. Como Es editándola, como necesario. editándola un poco. Claro, es necesario. Si no, si no, a ver, como dice Andrés Gatari, bueno, quedás loco, es decir, te disparás para el afuera. Si vos no, o sea, quedás como un ello indiferenciado, ¿sí? Por eso precisamos yo. Por eso es tan importante el yo, ¿no? No es que, no, yo siempre insisto cuando dicen, no, no, que el yo no es importante, que no sé qué, papá, que Andrés Gatari siempre está en contra del yo, ¿no? No es tan así. De hecho, en 1000 mesetas lo dicen, ¿no? Ojo con los estratos, no hay que darle a los estratos a los martillazos, hay que tratarlos con cariño, con prudencia, ¿no? Limarlos en las asperezas, en las cosas complicadas, pero no hay que destruirlos. Si lo destruís la vida, porque la vida depende de los estratos. Si no estamos estratificados, morimos. Si no hay estratificación, si no hay conformación, morimos, se muere como tal. Ya está ingresando. Bueno, quedan 7 minutos. Pero bueno, ahí puede ingresar. Para los últimos 7 minutos. Para los penales. Ingresó para los penales. ¿Qué tal, ya? Mucho gusto. No sé si no se escucha. Bueno, dijo uno de ahí. Bueno, bárbaro. Estamos leyendo ahí las primeras páginas del Antiedipo, 11 y 12, estamos por ahí, que son las iniciales. En realidad serían como la 1 y la 2, ¿verdad? Porque la 11 y 12 es el inicio del libro y recién, después de todo lo previo. Pero bueno, entonces estos procesos de humanización son necesarios, ¿no? Sin eso, Ah, se van a ir a Ecuador, ¿verdad? ¿Quién es? sin eso es complicado. ¿Ecuador? No, que me decían. Ah, ya ahorita le indico. Cualquier cosa, Jan, tenés el micro Cualquier, ahorita no vas a decir abierto. cualquier maima de Para charlas personales puedes cerrarlo. Gracias. Si no se escuchó ahí. Bueno, lo puedo hacer yo, pero yo detesto hacerlo. Sí, de Colombia. Hay que decirle que su micro Sé que está está hablando con el abierto. hijo, ¿no? Está haciendo ahí una conectividad Ya, maquita. ya. En plena cena con el niño. Ahí cerró el micro. Bien. Ujú. Entonces, bueno, y ahí de a poco se va metiendo con el tema del cuerpo, justamente, ¿no? Hablando ahí un poquito de lo que traía después, ya antes, Hilda, que preguntaba por el cuerpo sin órganos, se va metiendo de a poquito con esa cuestión, ¿no? Hay una cita de Artaud. Artaud, de hecho, es de quien toman el tema del cuerpo sin órganos ellos. Aunque acá no hablan en sí del cuerpo sin órganos como tal, o sea, no es la cita de para acabar con el juicio de Dios, que es de donde toman la cita del cuerpo sin órganos, sino que es de Van Gogh, el suicidado por la sociedad. El cuerpo bajo la piel es una fábrica recalentada, y fuera el enfermo brilla, reluce, con todos sus poros reventados. ¿Eh? La conformación ahí, bueno, la esquizofrenia es algo que suele darse
bastante algo de la índole de estos padecimientos, ¿no? O como distintas conformaciones del cuerpo, si se quiere, ¿no? Esto que hablábamos del cuerpo no suficientemente humanizado y siguen como en un esquema libidinal abierto, ¿no? Esto que solemos decir, bueno, de un yo frágil que a veces le cuesta el yo no yo. Bueno, hay bastante de esto en la esquizofrenia. Bueno, ni hablar que bastante de esto vivió, ¿no? De hecho, tuvo sus crisis, padeció de un psiquiátrico, luego de mucho consumo de peyote, ¿no? En forma bastante jodida, sin cuidados, ¿no? Porque bueno, no se cuidó mucho con eso, y padeció ahí varias internaciones. Don Antonín Artaud, no dejando de ser muy interesante todo lo que escribió antes y durante y después de sus crisis, ¿no? Sin duda. Bueno, bien. Bueno, ya yendo a la 13, vieron que ellos ahí enfatizan esta cuestión de que no están queriendo fijar, porque a veces da la sensación con estas primeras lecturas de que están como queriendo indicar que hay un polo naturalista de la esquizofrenia. No, es como esto de entender la esquizofrenia o el proceso de producción como tal. Es decir, lo que importa acá es la naturaleza como proceso de producción. Sí. No que hay un polo naturalista como el esquizofrénico o la esquizofrenia está ligada a la naturaleza. No, está ligada a la producción. Es la producción primaria de lo real, por decirlo de un modo para no estar en esto. O sea, no hay distinción hombre-naturaleza, cultura-naturaleza. ¿Sí? Y es donde se meten ya con el tema del proceso, ¿no? La naturaleza como proceso de producción, ¿no? Incluso la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir acá este proceso? ¿Sí? De hecho, es de lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Con esto de los 3 niveles del el proceso, ¿sí? Deleuze y Guattari dividen, y acá lo marcan inicialmente en esta página, en la 13, 3 niveles de este proceso de producción. ¿Sí? La producción de producción de actos, producción de pasiones, o sea, la producción de todo lo que se hace. ¿Sí? Una producción de distribución y registro, ¿sí? La inscripción de aquello que se hace, todo de un modo queda registrado. ¿Sí? Y el proceso o producción de consumo, ¿sí? Las producciones de voluptuosidades, ¿sí? De afectos, ¿sí? También vinculado con eso, ¿sí? Toda esta cuestión de goces, placeres, pero ligado sobre todo a lo que se consumió también. O sea, el consumo como acto afectivo, pero también de lo que se puede consumar también, ¿no? Como terminar, en cierto modo también, ¿sí? Pero no solo, sino por eso es todo lo que tiene que ver con lo voluptuoso, con las voluptas, ¿no? Te corto un poco ahí, Alfredo, que en esa frase, ¿En que qué? me la subrayé esta frase porque no entendí. De ¿Cuál? suerte que producciones, de producciones, de acciones y pasiones, producciones de registros, Eso, de- sí, dice, eso como tal una. modo, Pará, pero sí, Bernard, son sí, 3, ¿viste? La producción de producción, la producción de registro, y la producción de consumo. ¿Ah? La producción de producción está ligada a todos los actos, a todas los afectos, pasiones, etc. No, en términos más de acción, de lo que hacemos, de lo que se hace. No, hacemos, digo, lo hacemos nosotros, pero también se hace, ¿no? Es el hecho de lo que actúa la materia, digamos, ¿no? Eso que estábamos hablando del proceso productivo en general,
como proceso primario. ¿Ah? Y el proceso de distribución y de registro, ¿no? Esta cuestión de que son las cosas que se inscriben de alguna forma, se registran, se sustancializan, ¿sí? Eh, Esto que de algún modo con el lenguaje nominábamos nosotros, ¿no? Bueno, acá hay esto, hay aquello, hay tal persona acá, acá está Leonel, acá está Bien, acá está mi computadora, acá. O sea, Los a humanos cómo tenemos nosotros ese modo de pensamos. inscribir, los bichos tienen otros, bueno, es así, ¿no? Esos procesos como de inscripción, ¿sí? Bien. De distribución, ¿sí? Que a su modo toda la naturaleza o todo lo real lo tiene. ¿Ah? Pero es humano. ¿Son las producciones humanas o No, los no, no, registros? no, todo. Insisto, Todo. acá ellos no hablan de la producción exclusivamente humana, están hablando de la producción de todo. Sí, De pero lo ¿quién real, de lo registra? existente, de la sustancia, de la materia, de todo. Todo lo que sabemos que hay y que no hay. Es Bien. así, es una teoría muy sistémica, realmente muy, Porque muy no hay distinción abarcativa. hombre-naturaleza, dice, ¿no? ¿Eh? No hay distinción hombre-naturaleza, pero creo que Birna Exacto. preguntaba, ¿y dónde se inscribe? Decía ella, ¿Cómo? En la ¿no? experiencia, por ejemplo, en la experiencia, las cosas que tienen volumen, las cosas que son visibles, tactables, todo eso. Ahí está. Esos son los procesos como de distribución, de registro, ¿sí? Ok, bien. Los registros, ¿sí? Este, Porque una cosa es el proceso en acto, ¿sí? La acción, el movimiento, sí, el estar coloreando, el estar, esta cuestión que eh, Deleuze trabaja mucho, sobre todo cuando hace infinitivos, ¿sí? Esta cuestión de lo que está en proceso continuo, ¿sí? Lo que en inglés es todo como ing, painting, holding, moving, ¿tá? Ese Ujú, verbo en infinitivo, bueno, eso, ujú, ¿tá? Este, eh, que en sí significa esto, ¿no? Está en movimiento, está en abrazo, está en color, coloreándose, ¿sí? Pero implica eso un movimiento. Después está la distribución, el registro, ¿no? Lo que se colorea es una hoja, lo que se mueve es un ser humano, o lo que se mueve es un animal, lo que se cayó fue una piedra, yo qué sé, ¿no? Esas cuestiones del proceso distributivo, del proceso de registro, ¿no? Este, y el consumo es el consumo mismo que hay en esos actos y movimientos, ¿sí? Lo que se consumió de energía, lo que se consumió en afecto, lo que se consumió incluso en el sentido de qué sé yo, la transformación. Por ejemplo, estás comiendo, estás consumiendo, ¿sí? Y eso implicó que moviste tú cosas de tu cuerpo, transformaste cosas de otro cuerpo, etc. ¿No? Esos son esos consumos también. Además del goce o dolor, ¿no? Por eso lo de lo voluptuoso. ujú. ¿No? Estos son como tres procesos de registro que son analíticos, ¿sí? Los podemos discernir en ocasiones, en momentos, pero que en general están en el proceso. ¿Ah? O sea, Ujú. generalmente están mezclados. Podemos percibir por ahí en ciertos actos o ciertos movimientos o ciertas cuestiones donde se puede anclar o en cierto momento está más en uno que en otro. Pero en general están como bastante eh, mezclados en sí, ¿no? De hecho, tiene una línea muy en común esto con Carlos Marx, que lo menciona acá, incluso con el tema del capital, ¿no? Los procesos de producción de la riqueza, del capital, en cuanto a, ¿no? La producción, la distribución y el consumo, ¿sí? Ahí Deleuze y Guattari hacen un correlato de la teoría marxista
pero la toman a la realidad. ¿Sí? Ya no hablan de los procesos de la producción de productos y del capital, exclusivamente. Acá están hablando de los procesos productivos deseantes, es decir, de todo, cómo se mueve Ujú. lo real, ¿no? Bueno, chiques, ¿les parece dejar hoy por acá? Continuamos entonces con las páginas que van viniendo, ahí ya nos vamos a ir continuando con esto empiezan ellos a desmenuzar después los procesos estos en su triple dimensión, con varias de sus características, y ahí van a ir a conjugar esta cuestión que Hilda traía de las máquinas deseantes con el cuerpo sin órganos, y lo vamos a ir desmenuzando un poquito más también para su mayor comprensión, porque tiene su complejidad, obviamente, pero van a ver que por una lectura atenta y demás, y con esta cuestión de ir como cubriendo por ciertas partes, lo vamos a hacer comprendiendo mejor también. ¿Ah? Bueno, así que más o Listo. menos de la 13 en adelante, vayan leyendo y viendo y seguimos trabajándolo el jueves próximo. Ah, el jueves próximo acá es feriado, pero yo trabajo, así que está. Así que bueno, nos Ujú. vemos, ¿está? Por las dudas. Vos, viernes, sí, vos es 18 de julio, pero igual nos vemos, ¿te Sí, parece? sí, sí, ¿Sí? sí, Bien, sí, sí. No tengo está ningún genial. plano. Descansamos en el día y nos vemos de noche. Vamos Ah, el día para leer. Bueno, que pasen lindo, ¿eh? Nos vemos. buenas Buenas Listo, noches. nos noches. vemos. Que anden bien. Pasen bien. Chao.